Bueno, vamos a continuar ya. Más o menos vi que se empezó a perder el micrófono en esta parte en que está comentándoles lo de la gráfica de corriente contra voltaje y en la ecuación, ¿no? Aquí ya nada más para terminar esta parte, para no ser más videos tan cortados, pero que ahora sí pueda alcanzar a terminar por lo menos hasta las aplicaciones de diodos. Entonces, con esto, si yo hago el voltaje de polarización negativo, esta exponencial se me hace muy chiquita y el que domina es la corriente de saturación, que es negativa, como lo veíamos ahí. Luego, si empieza a incrementar la exponencial, este es el término que domina. De forma que a lo mejor también en una polarización que ya nosotros vamos a conocer de antemano, nosotros podríamos aproximar que la corriente del diodo va a ser igual a S por E a la voltaje de polarización entre N por B de ¿no? Aquí N va a ser un factor que me va a definir, va a ser depende de cada diodo. Generalmente se utiliza entre 1 y 2. Y aquí déjame con B. Este es el voltaje de temperatura. Está determinado por K T entre Q, ¿no? Con K la constante de Boltzmann, T la temperatura en absoluta y bueno, y la carga, ¿no? Entonces, esto se ve directamente por las fluctuaciones que pueda tener los electrones por la temperatura y es un número en realidad constante, pensando que ya tenemos una aplicación fija. Y entonces nada más el comportamiento de esta ecuación depende del voltaje de polarización, ¿no? Y esta ecuación nada más como por si la quieren buscar, se conoce como ecuación de Shockley. Y me da exactamente, grafíquenla y van a ver que tiene este comportamiento, ¿no? Bien, una cosa interesante que podemos observar de esta ecuación que tenemos aquí, ya no se los voy a hacer para no hacer tan largo pues quería hacer los poquitos videos, pero ya llevamos un tercer video, más o menos de 30 minutos cada uno. Si se fijan, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, tomo la derivada de I con respecto al voltaje? Obviamente el voltaje de polarización, ¿no? Entonces, bueno, obtenemos un cierto comportamiento, pero si hacemos la analogía con la ecuación de Ohm, lo que vamos a ver aquí, que esto lo puedo ver como 1 entre la resistencia del diodo. Aquí podría pasarlo como, bueno, si lo tomo como diferenciales, ya me podría quedar el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, ¿no? El diferencial de voltaje con la diferencial de corriente, dando tramo a tramo, ¿no? Y podríamos ir analizando ahí también la corriente. Bien, nada más era eso como interesante. Chequen la expresión y vean cómo se comporta la gráfica de esta resistencia. Algo que, digo, aprovechando ya que estamos aquí, si se fijan, si yo estoy considerando un diodo en polarización inversa, yo podría considerar que obviamente es una aproximación, que la resistencia es infinita, es muy, muy grande, bueno, o es muy, muy grande, si no infinita, y solo me permite esa corriente de saturación máxima. En el sentido opuesto, voy a tener que la resistencia es prácticamente cero. No es cero, es prácticamente cero porque siempre tengo algunos, este, bueno, por un lado tengo unos portadores minoritarios que van en sentido opuesto, pero además de esta gráfica que también tenemos aquí, lo que podemos ver es que yo voy a tener muy poquita corriente hasta el punto en que de repente se hace muy grande, ¿no? Ese es voltaje el que yo tengo que determinar. Va a ser dependiendo de cada uno para cada elemento va a tener un cierto voltaje a partir del cual yo pueda considerar que se hace muy grande. Y antes de ese voltaje, pues no voy a tener suficiente, la exponencial es todavía muy chiquita como para que ganarle a la corriente de saturación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del silicio es 0.7. El caso más extremo, bueno, de lo que estamos viendo aquí sería el arsenuro de galio, que es 1.2, si no mal recuerdo. Si estamos considerando voltajes de 5 volts, si le
y necesitamos aumentar la corriente de 1.2, es 1.2 es la del galio, el arsenio de galio. Entonces sí, es una diferencia grande, ¿no? Comparativamente, y entonces sí tenemos que considerarla. Pero bueno, ahorita que empecemos a trabajar con diodos, digamos, ya cuando están en un circuito, las trabajamos, ¿no? Déjenme ya, ahora sí, para terminar esta parte que no se haga tan pesado y tedioso. Esta gráfica que tenemos aquí también podemos ver que puede cambiar. Vamos a ver ahorita que podría yo, hacia la zona de polarización, ya sabemos que se va a hacer muy grande la corriente. Pero ¿qué va a pasar si me voy hacia el otro lado? Si me voy hacia acá, ¿qué es lo que va a suceder? Déjenme, le pongo aquí región Zener, es la que vamos a analizar. Entonces, si nos vamos, voy a volver a poner la gráfica acá. La voy a poner un poquito sobre el eje para que se vea mejor. Si nos vamos alejando mucho, pero mucho en voltaje negativo, por ejemplo, menos 100 volts o algo por el estilo, lo que vamos a tener es un voltaje de ruptura. O sea, si yo, digo, ya saben que es una corriente muy chiquita, pero la voy a poner aquí sobre el eje. Si yo voy en normal con una polarización inversa, desplazándome, de repente llego a la polarización directa, se eleva, ¿no? La corriente. Pero para acá, como les digo, si llegamos de repente a un voltaje suficientemente grande, esta también se va a hacer infinitamente grande en el sentido opuesto. Este es lo que se conoce como potencial Zener, porque empezamos a incrementar tanto la polarización negativa que a pesar de la oposición que tenía la brecha que se está generando, en algún punto se hace una avalancha de electrones y se puede, o de huecos, y se puede hacer se puede generar una corriente, ¿no? Los portadores minoritarios van a ser tantos que ahora sí se puede generar, ¿no? Y se conoce esto como ruptura Zener, ¿no? Eh, el máximo potencial, digo nada más porque esta región es muy importante, es tan importante que hay unos diodos que se conocen como diodos Zener, ya trabajarán con ellos, y lo que hacen es que depende del dopado, ya vimos que con el dopado podemos cambiar las propiedades, depende del dopado podemos mover esta región, a lo mejor la podemos aproximar al eje, dependiendo de la aplicación que queramos, va a ser como está este eje, ¿no? Entonces nada más déjenme pongo aquí el máximo eh, de polarización, aplicar, tener, es el voltaje inverso, el voltaje pico, inverso, pico. Y les digo, tendremos diferentes aplicaciones. Ahora, nada más como para complementar esta figura que tengo aquí, lo voy a poner de diferentes colores. Nosotros estas zonas las podríamos ir cambiando dependiendo del material. Yo, por ejemplo, podría tener una zona tener más pegadita a lo mejor tengo una región, una corriente de saturación por aquí, y luego a lo mejor viene la parte este, en donde ocurre este crecimiento, ¿no? Para los diferentes elementos, a lo mejor yo podría tener otra por acá, sí. Y dependiendo entonces a lo que quiero llegar con esta figura es que dependiendo del elemento que estemos utilizando para hacer el diodo, voy a tener diferentes comportamientos. Puedo tener una zona de ruptura más cercana o más lejana del eje vertical, pero además voy a tener que considerar diferentes voltajes para esta parte en donde de repente ya tengo una corriente, ¿no? A este se le llama rodilla, se le conoce como rodilla.
Y, por ejemplo, bueno, voy a tener diferentes voltajes. Para el galio tengo el de 0.3. Para el silicio, 0.7. Y para perdón, este no es galio, es germanio. Y ahora sí, el arsenuro de galio, tengo el de 1.2 que les comentaba, ¿no? Esto es importante, por eso hago énfasis en esto, porque va a ser un voltaje con el que tengamos que, pues no complementar, pero sí considerar. Por ejemplo, antes, si yo aplico, como le decía, una corriente, pensando en el germanio, perdón, un voltaje de 5 volts, yo los primeros 3 volts, el punto 3 volts, los voy a ocupar en pasar, en que empiecen a circular corriente. Entonces, en realidad, si yo mido, tendría que considerar un voltaje de 4.7, porque el otro punto 3 lo utilicé para empezar a mover los electrones en la oposición, digamos, aunque tengamos polarización directa, la pequeña brecha, en la pequeña zona de empobrecimiento, pues voy a tener que romperla, ¿no? Llegar a la rodilla, y entonces ahí sí se me dispara, ¿no? Entonces son las cosas que tenemos que considerar. Ya nada más para terminar esta parte, no hacerla tan larga. Aquí tenemos que considerar también el diodo, como se le conoce, diodo emisor de luz, que sería el LED, ¿no? Como les decía, lo voy a poner nada más porque hay una ecuación que sí quiero poner explícita. El LED, entonces, depende del material que se utilice, va a hacer que la energía, los electrones pueden decaer soltando calor o pueden soltar fotones. Dependiendo de la brecha que tengamos, va a ser si el proceso es mejor llevado por calor o por radiación, ¿no? Por ejemplo, para el silicio y el germanio, casi todo se ve en calor, se ve calentando cuando se decaigan los electrones. Para el arsenuro de galio, como le decía, casi todo se va a ir en infrarrojo. Y como se haga la construcción, lo voy a poner aquí en chiquito, nada más como para ponerlo. Aquí, por ejemplo, hasta se le acostumbra a poner como un una, bueno, ahí se me fue el nombre, las terminales se pone una positiva y la otra negativa, nada más que esta se representa generalmente chiquita para que no se estorbe la salida, ¿no? Aquí tengo la interfaz y aquí está ocurriendo el movimiento, ¿no? Pero este movimiento, les digo, cuando pase de una zona a otra, que decaiga la energía, se sueltan fotones, ¿no? Y estos fotones son los que estamos tomando en cuenta, pero igual, bueno, como lo que ya habrán visto a lo mejor en algún otro curso de física, aquí lo que tenemos que la longitud de onda de la luz que sale está relacionada con la velocidad y con la frecuencia. Le voy a poner nu, que es el número la letra que generalmente se ocupa, ¿no? Depende de la longitud de onda y la frecuencia. Por otro lado, tenemos que la energía que tenemos que usar para que un electrón pase a la banda de conducción o cuando se regresa, es la energía misma que va a todos los niveles permitidos de energía, la misma energía que va a generar. Esto va a ser igual a HC entre lambda. Entonces, ahí, si se fijan, yo tengo que la energía está directamente relacionada con lambda y lambda está relacionada con la frecuencia. Y sabemos que en todos los colores se generan de esa forma, con H, la constante de Planck. Y entonces, así es como vamos a ver los colores que se generan, ¿no? Por ejemplo, para el arsenuro de galio se tiene una lambda de 869 nanómetros, que es más o menos en el infrarrojo. Tenemos ahí una corriente promedio más o menos para un LED de 60 miliamperes y, bueno, una corriente pico de 60 miliamperes y una corriente promedio de 20 miliamperes, ¿no? Eso ya son cositas que ya las especificaciones de cada LED, pero muy, muy así, a grosso modo, ya para no hacer este video más largo de lo que ya se han hecho los pasados. Este sería el proceso
el diodo, ¿no? Utilizamos principalmente el arsenuro de galio, vamos a emitir en el infrarrojo, y como le decía en un inicio, por ejemplo, para el, los LEDs podemos utilizar el sulfuro de cadmio o el fósforo de galio y arsénico que les comenté en un inicio, y eso nos van a dar otros colores. Todos esos materiales compuestos van a tener mayor contenido, la emisión va a ser mayor, su mayor contenido en radiación que en calor. Bueno, radiación visible, ¿no? Pero bueno, ya va a ser, ahí pueden buscar en diferentes, en la red hay varias páginas donde le dice exactamente de qué material se tiene que hacer el LED para los diferentes colores que se pueden ocupar, ¿no? Pero bueno, eso es muy sencillo, en realidad no hago más detalle en los LED porque su funcionamiento es similar exactamente al un LED normal. Vamos a tener una corriente de polarización, una corriente de polarización inversa, que no pasa nada, y lo único que tenemos es que el proceso, en lugar de soltar calor, va a soltar fotones, ¿no? Pero ahora, ya que tenemos todas estas cosas definidas, tenemos los diodos normales, los diodos Zener, los LED, ahora lo que necesitamos ver son las aplicaciones de los diodos. Para esto podemos utilizar dos aproximaciones. Tenemos la aproximación directa en que directamente utilizamos la ecuación que les presenté hace rato. Y bueno, como habrán visto, la ecuación es compleja, entonces da un resultado mucho más exacto que lo que podríamos obtener con alguna otra técnica, pero sí es complejo trabajar con esta ecuación. Y la otra que tenemos es la aproximación. Entonces, vamos a utilizar o vamos a dar un poquito más de énfasis en el aproximado. Déjenme ahorita este video, por lo menos lo llevo hasta el análisis de un solo diodo y ya en el siguiente hago las configuraciones en serie y paralelo porque ahí ya vamos a poder ver el ejemplo, como les comentaba al inicio, de lo que vieron del rectificador de media onda y de onda completa, ¿no? Entonces, déjenme pongo dentro de las aplicaciones un circuito muy sencillo que nos va a servir para empezar el análisis. Tengo mi fuente, voy a dibujar aquí un diodo y voy a poner una resistencia de carga nada más para ejemplificar la corriente que se genera, ¿no? Tengo R, tengo el diodo, aquí voy a tener una corriente del diodo y la dirección de la corriente, ¿no? Entonces, bien, aquí lo que dicen muchas veces los libros que ustedes para estudiar los diodos lo que pueden hacer es quitar el diodo, reemplazarlo por un cable y ver cuál es la dirección de la corriente. Yo digo que eso es, digo, no es tan complicado, se puede ver directamente de la figura. Si vemos que la dirección de la corriente es con la dirección de la flecha del diodo, entonces tenemos un diodo polarizado en directa. Si va en contrario, ya sabemos que es un diodo polarizado en inversa, ¿no? Y entonces, para fines prácticos, podríamos pensar que si está polarizado en inversa y no hemos llegado a la región Zener, entonces básicamente tenemos una corriente, pues cero, ¿no? Es muy pequeñita la corriente que se genera por saturación. Nos interesa más cuando tenemos polarizados en directa, ¿no? El método que vamos a utilizar es el método modelo aproximado. Vamos a ver cómo quedaría, ¿no? Modelo. Por ejemplo, si yo grafico, como ya lo vimos en directa, ¿no? Ahorita es lo que me va a interesar. La corriente del diodo y el voltaje aplicado, lo que tenemos es un comportamiento así, ¿no? Lo que me va a interesar. Y lo que podemos utilizar como para ver cómo se está comportando esto y para obtener algunas características, vamos a poner una recta que pase por aquí, que toque a los ejes en un punto, ¿no? Nos va a interesar también entonces, nada más de una vez para ponerlos, estos valores, ¿no? Se fijan, lo que estamos haciendo en realidad es ver con relación al modelo de diodo que tenga este comportamiento exponencial, qué valores podemos obtener cuando tengamos esta recta que podría aproximar un comportamiento lineal de un componente, ¿no? Se le conoce como punto Q, ahorita les estoy
el nombre. Y bueno, vamos a ver en qué punto a través del eje horizontal y el eje vertical. Para lo cual, por ejemplo, podemos establecer el, la ley de los voltajes de Kirchhoff. Si ponemos la ley de voltajes, aquí yo tengo una FEM, que bueno, déjenme le pongo, o bueno, ya le podría poner voltaje como habíamos visto. Se consume un voltaje, o tenemos una caída de potencial en el diodo y otra caída de potencial en la resistencia, que le voy a poner entonces menos P del diodo, menos P de la resistencia, y esto es igual a cero. Entonces, esto implica, de lo más sencillo, que el voltaje, la FEM aplicada, es igual al voltaje del diodo más el voltaje de la resistencia, pero el voltaje de la resistencia está sencillo, lo podemos calcular como la corriente del diodo, porque estaban en serie los dos, pues va a ser la misma corriente, la corriente del diodo por la resistencia, ¿no? Y entonces así lo que nos va a interesar es determinar la corriente del diodo y el voltaje del mismo, ¿no? Para ver cómo se está comportando, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros si tomamos que la corriente es igual a cero, ¿qué es lo que vamos a obtener aquí? Si la corriente es igual a cero, entonces el voltaje es igual a la FEM, ¿no? Aquí, déjenme ver. Entonces, aquí esto implica que BD es igual a la FEM. Por otro lado, si tomamos que BD, que el voltaje del diodo es igual a cero, así, aquí puse la corriente, ¿no? El voltaje del diodo es igual a cero. Esto implica que la corriente del diodo es igual a la FEM, o el voltaje aplicado de la fuente, entre la resistencia. Y aquí ya podemos ubicar estos puntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando el voltaje es igual a cero, estaría sobre el eje vertical y entonces me queda aquí FEM entre R. Y cuando la corriente es igual a cero, entonces aquí tendría que esto es igual al voltaje aplicado a la FEM, ¿no? Entonces, podemos con estos puntos que ya obtuve muy sencillo, podemos encontrar este punto de aquí. Voy a poner acá para que tenga tiempo. Que le podemos llamar como B, voltaje del diodo en el punto Q. Y aquí le voy a llamar corriente en el diodo en el punto Q. Aquí en este caso, y la ID, que le llamé su índice D, es la corriente que circula por el circuito y el punto Q lo que me está diciendo es, bueno, se conoce como equiescente porque es un punto en que las cualidades son fijas, no se van a mover por nada, ¿no? Si por otro lado ustedes quisieran resolver la corriente, si por otro lado, déjenme lo muevo, queremos resolver la corriente igual a E por R menos entre R y no, la corriente de es igual como le habíamos puesto, la corriente de saturación por E, bueno, todo esto, ¿no? Si quisiéramos hacerlo en forma directa. DBT menos 1. Bueno, ya tiene arriba escrita de otra forma, ¿no? Pero aquí lo que vamos a querer ver es cómo podemos nosotros trabajar con con esta aproximación que tenemos aquí de la, de la recta, ¿no? La recta de carga, esta se conoce como recta de carga.
Déjame hago un ejemplo rápido y ya. Dejamos para que ahorita sigamos con los diodos en serie y paralelo. Pongamos que tenemos la misma figura que puse ahí, nada más le voy a poner valores. Un diodo, una resistencia y una fuente. Entonces, tomemos una fuente con 10 volts, tomemos una resistencia de 0.5 kilo ohms y el diodo que tenemos aquí, ¿no? De hecho, bueno, podemos tomar un diodo de silicio, pero mejor lo consideramos este voltaje que les decía de la rodilla, ya cuando estemos trabajando con series y paralelos, ¿no? Determinar el voltaje del diodo en el punto Q, el voltaje del diodo, digo la corriente, ya tenemos la corriente del diodo en el punto Q, y el voltaje de la resistencia, por ejemplo, ¿no? Que sea lo que queríamos conocer, ¿no? Si nosotros graficamos la corriente del diodo, vamos a tener este comportamiento, que ahorita lo comentamos, ¿no? Bien, entonces sabemos que entonces la corriente del diodo está dada por la aproximación de la FEM entre la resistencia. Y esto es igual a 10 entre 0.5 kilos, ¿no? Y eso, muy rápidamente, sería como 20 miliamperes. Ya tenemos una cantidad para la corriente que está circulando por el circuito, porque sabemos que la resistencia principal, que es la limitante de la corriente, pues está más representada por la resistencia, ¿no? Bien. Por otro lado, tenemos que el voltaje del diodo es igual a la FEM menos, digo, el voltaje del diodo es igual a la FEM, tal cual. Y esto es igual a 10 volts, ¿no? Que es lo que se tomaba, ¿no? Entonces, ahora sí, si yo tomara este punto que tengo aquí y ese punto que ya obtuvimos por acá, yo podría obtener aquí los puntos que les decía B del diodo en el punto Q y B y corriente en el punto Q. En este caso, digo, ya nada más digo, porque no está obviamente a escala, les puedo adelantar, si lo hiciéramos con calma y con cuidado, que el voltaje del diodo en el punto Q es igual a 0.78 volts y la corriente del diodo en el punto Q es igual a 18.5 miliamperes, ¿no? Entonces, de aquí, lo que podemos, bueno, este de aquí obviamente es una estimación y lo que podríamos ver, por ejemplo, ¿qué me daría si yo tomo el voltaje de la resistencia igual a I de la resistencia por la resistencia misma? Y esto lo puedo tomar como I del diodo Q por R, que bueno, entonces eso ya me daría el 18.5 miliamperes por la resistencia, ¿no? Que es 0.5 kilos. Bueno, ya nada más hagan la multiplicación y ya lo tenemos. Pero si se fijan, entonces, en lugar de tener que estar viendo o trabajar con esta
corriente que tenemos aquí para ver cómo se está comportando. Yo la puedo aproximar por el punto Q y puedo obtener cuál es el voltaje que tendría en la resistencia. También tengo, bueno, ya con las intersecciones que tengo aquí, ya tengo la corriente que está manejando, ¿no? Entonces, ese es el método de aproximación por la recta de carga de un diodo y les digo, da un valor bastante aproximado a la realidad que en lugar de que estemos trabajando con la ecuación de los diodos, ¿no? Lo que nos faltaría hacer es que ahora, ya que tenemos entendido cómo trabajar con un diodo en particular, ahorita nada más tuvimos uno, ¿cómo podemos hacerlo para tener configuraciones en serie y en paralelo? Lo que tenemos que considerar, como les decía, es el, las corrientes, el voltaje que tenemos que tomar antes de tener el diodo en encendido, ¿no? Es decir, que con la polarización directa tenemos que considerar cuándo el diodo está prendido, por ponerle una palabra, y cuándo no. Para que esté prendido, obviamente necesitamos tener un diodo, por ejemplo, para el diodo del silicio, tenemos que tener un voltaje mayor de 0.7 y polarización directa, ¿no? Para el diodo el arsenurio, por ejemplo, es de 1.2 y el germanio 0.3, ¿no? Entonces, generalmente se acostumbra a poner eso como una fuente en oposición para tener que considerar esa recta que tenemos ahí, ¿no? Pero bueno, déjenme lo dejo hasta aquí. Ahorita ya que por lo menos pude determinar el tema completo, me faltaría esas configuraciones que le doy en serie y paralelo. Revisamos cómo se resuelve el, este, el rectificador de media onda, el rectificador de onda completa, y ya. Yo creo que con un video más podemos terminar esta parte de diodos y ya. Bueno, ya han trabajado con algunos de ellos, pero para que se vea exactamente por qué, en el caso del rectificador completo, por qué se tiene esa conexión como la vieron y por qué nos está dando una corriente, un voltaje directo, ¿no? Como lo que ustedes estuvieron viendo en sus mediciones de las diferentes prácticas. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y ahorita seguimos en el otro video.